y lo que está pasando ahora con el FONAT. Por ejemplo, el seguro obligatorio, que es esta es la propuesta de que había presentado Arena, y las tarifas. ¿Cuáles eran sus tarifas, Romeo? Las tarifas eran, precisamente aquí está, eran estas, ¿verdad? Sumamente más altas que las que el FONAT presenta. Por ejemplo, un vehículo, un taxi pagaba $97.54, un automóvil $39.38, un autobús 576.95, un microbús 165.05, pickup y panel 70.81 y la motocicleta 70.41. Esta era la propuesta que Arena presentó. Ante esta propuesta, la que presentamos en el fondo, realmente es mucho menor los recursos. Ahora, además de eso, en la propuesta ellos presentaron cómo iban a indemnizar a las personas. Y esta es, dijéramos, la tabla de cómo se iba a indemnizar. ¿Y qué es lo que dice la tabla? Dice gastos de transporte y curación del asegurado lesionado en accidente hasta $1.500. ¿Qué significa? De que al llegar al límite de $1.500 ya no le iban a cubrir. Dice invalidez permanente, parcial o total hasta $3.000. Muerte hasta $3.000. ¿Y ahora de cuánto es según el FONAT? Ahora, la muerte es $4.000 según el FONAT. Y la invalidez permanente, parcial o total, hasta $2.000. Gastos funerarios, $200. Con el FONAT son $500. O sea, los beneficios son mucho mejores del FONAT, mucho más, dijéramos, con un costo menor, ¿verdad? Y con una aportación menor, con una aportación y con un beneficio realmente mayor. Esa era, dijéramos, la discusión que en la Asamblea Legislativa se llevó a cabo, y al final la mayoría de la Asamblea Legislativa decidió que el FONAT le convenía más al país y a los ciudadanos, de tal manera de que las diferencias, además de estas, estaba en que en el caso del SOAT, todo lo que salía, dijéramos, que quedaba como excedente, que no se pagaba, iba a parar a las cuentas de los dueños de las aseguradoras. En este caso no, porque con esto se crea lo que se llama el CONASEBI, que es el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que tiene un porcentaje, el 7%, para desarrollar campañas de prevención de accidentes de tránsito. Se entrega un 35%, que es la mayor parte, al sistema público, para atender a las víctimas, mejorar mucho más, aunque aquí siempre se han atendido, ¿verdad? Hay una parte que es lo que la gente cuestiona, o lo que algunos han cuestionado, que es el tema de la chatarrización. Pero yo quiero decirte, los últimos accidentes de transporte colectivo de pasajeros dan la razón, en el sentido que es necesario sacar una cantidad de buses que son los que están generando accidentes, Romeo. O sea, el accidente de ayer o el accidente de Los Chorros que tuvimos, 2 seguidos la semana antepasada, cuando se aperturó la calle de un bus, diéramos un bus de la 205, que en 2 días seguidos pasó llevándose el primer día 6 vehículos, el segundo día otros 6 vehículos. Un día porque decían que se había ido los frenos, porque mecánicamente dijéramos, no estaba en condiciones, y el otro es que iba en exceso de velocidad. Entonces hay unidades de transporte que es urgente, que hay que sacarlas fuera de circulación. Entonces creo de que esta es una forma también de reducir y de sacar el riesgo de la calle. Claro, por 2 cosas, por las unidades en mal estado y muchas veces también por la irresponsabilidad de los conductores, ¿no? ¿Y cómo se soslaya esta parte, viceministro? Porque algunos podrían decir, mire, esto fomenta la irresponsabilidad, en el sentido de que, bueno, como ya me cobran a mí, y estoy hablando desde el punto de vista, digo, de los conductores, obviamente, sí, como ya me cobran a mí una contribución, como ya tengo cubierto los gastos por cualquier accidente y daños a terceros, pues obviamente me puedo convertir un poco más de irresponsable, ¿no?, al conducir, sobre todo, digo, el transporte colectivo. Bueno, realmente en los accidentes de tránsito hemos explicado que hay 3 tipos de responsabilidad: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. El FONAT cubre la responsabilidad civil, pero la responsabilidad penal, el ciudadano que comete un accidente masivo bajo las bebidas embriagantes, o era un temerario porque se pasó un semáforo en rojo o hubo una velocidad excesiva, va a responder también penalmente, y administrativamente también van a responder, de tal manera de que el fondo no es que genere
un cheque en blanco para que la gente pueda atropellar a otros, sino más bien lo que genera es una política de prevención, es una política de decirle, mire, hay que ser responsable con este tema, de tal manera que lo que pretendemos es desarrollar todo un conjunto de campañas que permitan generar mayor conciencia en los que conducimos, porque quiero decirte, el transporte colectivo, por los daños que genera, que son cuantiosos, genera, dijéramos, un efecto bastante mediático grande, pero la mayoría de accidentes no los cometen ellos, los cometemos los particulares. La mayoría de fallecidos lo cometen los particulares. Las violaciones a la ley de transporte y el reglamento diariamente lo cometen casi todos los que conducimos. O sea, es un tema bastante generalizado que debemos de trabajar con ellos y debemos trabajar como país. Y hoy lo que hemos hecho es definir una política pública para trabajar en ello. Va a haber un excedente, me decía usted. Quiero que me explique esto porque la gente dice, bueno, ¿cómo se va a materializar? ¿Cómo se va a traducir en beneficio mío? ¿No? Más allá de que sabemos que se está creando el fondo, que se ha creado el fondo, mejor dicho, que ya está funcionando, y que va a servir para indemnizar a personas, para cubrirle los gastos médicos a unas personas. Pero entonces significa que este excedente, viceministro, va a ir a la red hospitalaria del país y va a haber una mejor atención para las personas cuando resulten víctimas de un accidente de tránsito. Bueno, en este es un tema... ¿Cómo funciona eso realmente? Realmente, este es un tema bastante importante. Cuando discutíamos, yo escuchaba a la doctora Rodríguez, la ministra de Salud, decir de que cuando ocurre un accidente de tránsito, los primeros 20 o 30 minutos después del accidente son críticos y son fundamentales para poder salvarle la vida a cualquier persona que ha sido víctima de este accidente. Por lo tanto, era necesario o es necesario dar una mayor atención en esos 20 o 30 minutos al nomás ocurrir el accidente. Y se ha hablado de la necesidad de la creación de un sistema de emergencias médico nacional, y dentro de este sistema de emergencias médicas nacional, esta parte que tiene que ver con accidentes de tránsito y los recursos que se obtengan para el sistema de salud buscan mejorar estos 20, 30 minutos de atención. O sea, eso significa poder tener ambulancias con mayor capacidad, dijéramos, mejores equipadas para dar una mejor atención a la hora de que una víctima ocurra un accidente, se monta en esa ambulancia y a partir de ahí se le empieza... Claro, pero pregunto, ¿es propósito ese realmente? Bueno, es propósito, precisamente de eso es que se trata, dijéramos, el tratar de fortalecer el sistema médico de nuestro país. No solo el hecho de que cuando el ciudadano lesionado llegue a un centro hospitalario y se le atienda, se le cure, se le haga todo lo que hay que hacerle, sino el hecho de que cómo lograr que en los primeros 20, 30 minutos aquella persona que ha sufrido un accidente y que se puede salvar, se lo haga a partir de tener un mejor equipamiento. Y la pregunta es bien concreta, ¿a partir de cuándo los salvadoreños podemos contar con un digamos, perfil de ambulancia distinto que nos pueda permitir darle esta atención de vida a las personas en esos 20 minutos? Bueno, nosotros estamos trabajando, recordémonos que en esto, Romeo, acabamos de iniciar, apenas son un par de días, para que lo que se recaude en el mes de mayo, Hacienda lo va a poder estar entregando los primeros 10, 15 días de junio. Hay que salir con la estructuración y la organización de la institución. Hay que indemnizar a las víctimas desde abril, mayo y junio. O sea, te digo esto porque no es que de repente digamos, mire, ya en mayo nosotros tenemos, o sea, no funcionan así las cosas. O sea, sí esperamos nosotros que ya a partir de los meses de agosto, septiembre, podamos tener ya establecido, obviamente los recursos entran al Ministerio de Salud y se empiece y se impulse, porque ya hay un diseño de esto, quiero decirte de que no estamos iniciando, hay un diseño de esto para que se empiecen a realizar los equipamientos necesarios. Tengo que hacer la primera pausa, pero hay un sector que se manifestó recientemente, ministro, y cualquiera podría decir, mire, tiene justa razón, y es el sector de motociclistas, ¿no? Una regular cantidad, digamos, de motociclistas que se concentraron y dicen, bueno, ¿y nosotros por qué pagamos más? Entiendo que así es la cuestión, ¿no? ¿Por qué estamos pagando? ¿Por qué nuestra contribución es alta, la consideran ellos? Bueno, en primer lugar, yo escuché las entrevistas de estas personas un poco mal informados porque iniciaron diciendo de que la contribución era para realizar estudios que el Fovial iba a hacer y para las calles. Y escuché también a una de estas personas que se hacen llamar
analistas políticos diciendo exactamente lo mismo, que era para el fovial. Claro, yo lo que entiendo es que no han leído la ley y que nada más leen algunos periódicos y eso se desinforma. Yo quiero decir que no tiene nada que ver con el fovial en primer lugar por lo que decían estas personas de motocicletas. En segundo lugar, en el caso de las motocicletas, ¿qué es lo que ocurre? Hemos tenido más o menos hasta el 3 de mayo 357 accidentes en motocicletas. De esto hemos tenido 301 lesionados y hemos tenido 27 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque el accidente en motocicleta es un accidente bastante, dijéramos, en algunos casos mortal, la mayoría. ¿Provocados principalmente por los motociclistas? O sea, dijéramos, las causas son diferentes. Hay imprudencia de algunos motociclistas, fundamentalmente los que reparten, que uno los puede ver en la calle, que de repente se meten donde quiera. Otros por misma prepotencia de buses, de camiones, de vehículos, que el motociclista se pone, le pita, no se quita y termina, dijéramos, apartándole con el propio vehículo, y muchas veces la mayoría de estos accidentes son víctimas fatales. Entonces, ¿qué ocurre? La siniestralidad de la motocicleta es mucho más alta, por ejemplo, que el vehículo particular. Vamos a hacer la primera pausa. Mire, preguntas interesantes de la gente. Solo le adelanto una, ¿no?, que me parece muy interesante, señor viceministro. Si el FONAT responde por los accidentes, ¿por qué quedan detenidos los vehículos involucrados? Esa es una buena pregunta. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final el viceministro tendrá alguna respuesta respecto a estas dudas de la población salvadoreña. Primera pausa. Cuando regresemos hablamos también del CITRAMS, que es un tema, que es un proyecto importante en esta administración y para futuras administraciones, independientemente de quién gane las próximas elecciones. Obviamente es importante para descongestionar de alguna manera y para hacer más eficiente el transporte colectivo en la capital principalmente. Pausa, regresamos.